Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos amados, vamos a ir a las Sagradas Escrituras para abrir nuestras Biblias en la Palabra de Dios. En esta mañana vamos a abrir nuestra Biblia, Salmo 84, verso 8. De manera que si tiene su Biblia, le invito para que abra su Biblia en el Salmo 84, verso 8. Ahí estaremos refiriéndonos al texto bíblico de las Sagradas Escrituras. Si me dice amén, entenderé que es momento de poder leer y vamos a dar lectura y lo haremos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Oremos al Señor. Padre de gloria, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Nuestro ruego, nuestra oración, Señor, en esta hora, es que mediante la exposición de tu palabra podamos recibir la iluminación mediante el Espíritu Santo, Señor, para que de ello, Señor, tengamos la debida edificación. Permite que la palabra que se hable, Señor, sea una palabra inspirada, Señor, ungida, bajo el poder y bajo la unción del Espíritu Santo, y en todo se cumpla el propósito de tu voluntad, para la gloria, para la honra, para la alabanza de tu nombre. Amén y amén. Y tomen asiento, mis hermanos. Alabado y santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar el que Dios, para manifestarse a su pueblo, para manifestarse a lo suyo, siempre buscó un lugar de reunión. Nosotros podemos ver en el desierto que se levantó una tienda de reunión. Y allí dice que de día estaba una columna de humo y de noche una columna de fuego. Y era la evidencia de que Dios estaba en ese lugar. Y cuando Moisés se reunía con Dios, se reunía en esa tienda. Cuando el sacerdote iba a ofrecer los sacrificios, los iba a ofrecer en esa tienda. Y durante muchos años esa tienda le fue acompañando
al pueblo de Israel, aquellos que Dios había escogido para tener comunión con ellos. Pero un día subió en el corazón de uno de los reyes de Israel el edificar casa para Dios. ¿Por qué? Porque él veía que estaba habitando en un palacio tesonado, decorado hermosamente, y que el arca de Jehová estaba en una tienda. Entonces subió en su corazón el edificar una casa para Dios. Y la voz divina le dijo que él no iba a ser quien edificara la casa porque había derramado mucha sangre, sino que iba a ser su hijo, a quien él iba a levantar después de él, para que le edificara casa, pero también le dio una palabra que de su descendencia se levantaría uno que se sentaría sobre su trono y reinaría para siempre. Amén. El cual es referencia del Señor Jesucristo, que también está levantando una casa, la cual no es una casa de piedra cortadas de cantera, sino que es una casa de piedra viva. Amén, siendo él la piedra principal del ángulo, la cual sostiene todo este edificio, lo cual es la iglesia. ¿Está comprendiendo? ¿Por qué le hablo al respecto de esto? Porque este salmo es de aquel del cual subió en su corazón edificar casa para Dios. Pero él no tuvo la oportunidad de edificar esa casa. Él no pudo ser quien construyera esa casa, sino que fue uno de su descendencia. Pero él expresó y dijo en su oración, en su cántico: mejor me es un día en tu casa que 1000 fuera de ello. Mejor es estar habitando a la puerta de tu casa que estar fuera de ella. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano? Que él había gozado de la comunión y de esa relación con Dios, y en su corazón él había tomado la decisión de estar en la casa de Jehová para siempre. En su corazón él había tomado la decisión de estar en la casa de Dios para siempre. ¿Por qué? Porque él veía que eso era lo mejor. Él veía que eso era lo mejor, él lo puso en contraste, en comparación. ¿Cómo es? Solamente alguien que ha estado alejado de Dios, solamente alguien que ha vivido fuera de esa relación con Dios, puede poner en contraste estas dos cosas. Lo que es tener comunión con Dios y lo que es vivir sin fe, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Puede poner en contraste. Y él dijo: mejor me son un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Mejor me es estar a la puerta de tu casa que estar fuera de ella. Y en este mismo salmo, en el capítulo, en el Salmo 84, en el versículo 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces, hermano, en lugar de la comunión con Dios, en lugar del encuentro con el Señor, el lugar donde compartimos la fe, hermano, es un lugar donde nuestra alma y nuestro espíritu se recrean delante de la presencia del Señor. Es un lugar donde nuestra alma, nuestro espíritu se recrean y nuestro ser interior se va edificando, va creciendo, desarrollándose. Por eso la obra del diablo, ¿cuál es? Alejarnos de la comunión con Dios, alejarnos de la congregación, alejarnos de esa comunidad de fe con quienes podemos compartir esta fe que tenemos en común y ser de bendición para ellos como ellos lo son para nosotros. Por eso constantemente que viene trayendo el diablo: contienda, murmuración, división, separación. ¿Para qué? Para que si alguno de nosotros entramos en ese espíritu, entramos en ese pensamiento, terminemos siendo alejados de la presencia de Dios. Y dejemos de recrear nuestra alma, dejemos de recrear nuestro espíritu, dejemos de aprobar lo que es mejor para vivir en la carne. ¿Por causa de qué? Porque él ha sido maldecido entre todas las bestias del campo, entre todos los animales del campo. Fue maldecido y sobre su pecho se arrastraría y todos los días comería polvo. Y el polvo tiene que ver con la esencia, la naturaleza de lo que es el hombre.
y sus deseos carnales. Por eso es que el diablo constantemente alienta a los deseos carnales a que vivamos una vida alejada de Dios y vivamos por nosotros mismos, complaciéndonos a nosotros mismos, buscando satisfacer todo deseo carnal. ¿Por qué? Porque él se alimenta de eso. Yo cuando compartía esto con los hermanos, decía, ¿qué serpiente conocemos nosotros que coma polvo, que coma tierra? No la conocemos. Sin embargo, la palabra de Dios está escrito cuando Dios le maldijo a la serpiente en el capítulo 3, verso 14 de Génesis. Le dijo, sobre tu pecho te arrastrarás y todos los días comerás polvo. Y el polvo tiene que ver con la naturaleza del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es del polvo y al polvo va a volver. Por eso, hermanos, que el diablo busca alejarnos de ese lugar de comunión, de ese lugar de relación. Ahora uno puede decir, sí, pero yo no tengo solamente comunión con Dios en la iglesia, en el lugar físico, o podríamos decir en el lugar donde nos reunimos los creyentes. Yo también tengo comunión con Dios en mi casa, tengo comunión con Dios en lo íntimo. Y es muy cierto, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. No es el edificio la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y tenemos comunión con el Señor mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Y eso lo podemos disfrutar en cualquier lugar. Pero donde Dios permite que se le abra un edificio, ¿por qué le digo esto? Porque en estos años Dios me ha permitido en diferentes lugares, diferentes ciudades, ver cómo se abren iglesias y aún trabajar para abrir iglesias. Y me refiero a estos edificios que son lo que nosotros llamamos lugar de culto, casa de oración, es lo que nosotros llamamos el lugar donde nos encontramos. Y no es que se hace con fuerza humana, no es que se hace por medio de las fuerzas humanas, no quiere decir que no está el trabajo de hermanos, no está el trabajo de hermanas, quienes trabajaron, quienes afrentaron, quienes apoyaron. Está el trabajo, pero siempre con el corazón que Dios pone. Porque a nadie se le obligó, a nadie se le comprometió, sino que cada uno de su propia voluntad, conforme propuso en su corazón, así dio. Y con eso que Dios pone en el corazón es con lo que se lleva adelante los lugares como estos, que son los lugares que tenemos de encuentro. Entonces, ¿podemos decir que Dios no está en el asunto? Claro que no, Dios está en el asunto porque Él permite que sea llevado adelante. Y yo lo he visto ser llevado adelante este lugar con mucha gente y con poca gente. Lo he visto ser llevado adelante este lugar en tiempos de abundancia y en tiempos de escasez. Y nunca faltó, sino que siempre proveyó para sostener lo que Él mismo permitió que se hiciera. ¿Por qué? Porque son puertas que Dios abre. Ahora, un día se cierra este lugar, un día este lugar se dinamita, un día este lugar, no sé, el Estado prohíbe que nos reunamos. Nosotros seguimos siendo iglesia. Y en el lugar en el que estemos, y en el lugar donde tengamos en común y podamos compartir nuestra fe, ahí nos vamos a edificar. ¿Qué quiero decirle con esto? Que cuando nosotros escogemos ir a la casa de Dios, no es que escogemos ir a un lugar físico, escogemos ir al lugar donde se congregan, donde se reúnen hermanos con quienes compartimos y tenemos una fe en común. Y mediante la actividad propia de cada uno de los hermanos, nosotros nos vamos edificando, nos vamos enriqueciendo, nos vamos nutriendo, nos vamos fortaleciendo en el hombre interior. Por eso todos tenemos que venir cuando venimos a la presencia de Dios y a tener comunión con los hermanos, no buscando lo nuestro, sino buscando lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que es de Cristo? Él no estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que la tuvo en poco, se despojó de ella y tomó la condición de un siervo. Y en la condición de siervo sirvió a la humanidad, haciéndose obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la Escritura, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y respecto a Pablo, a algunos de sus compañeros decía, no tengo a otro como este, que no busca lo suyo propio, sino busca lo que es de Cristo.
¿Por qué? Porque no iba procurando su propio bien, sino que iba en procura de llevar un bien a los hermanos. Y aún así él mismo se movía, porque decía, deseoso estoy de verle, para que si me fuere posible, poder comunicarle algo más, añadirle algo más a vuestra fe. Entonces, hermano querido y hermana querida, el lugar en el que nosotros nos recreamos espiritualmente es el lugar en donde se reúnen los hermanos. Y hoy, por gracia, por un privilegio, por una misericordia de Dios, tenemos este lugar y nos reunimos aquí, y es aquí donde nosotros buscamos recrear nuestra alma, donde buscamos recrear nuestro espíritu, donde nos buscamos edificar por la actividad propia que cada uno tiene, llevando un beneficio unos a otros y recibiendo unos de otros. Y eso trae una complacencia, al punto tal que el que lo pone en contraste con el estar lejos o con el estar separado, dice, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Mejor un día en las puertas de tu casa que estar fuera de ellos. En estos días nosotros fuimos recibidos por uno de los diáconos de la congregación del pastor Daniel, que abrió las puertas de su casa junto con su esposa, porque siempre fue hospedador, siempre fue hospitalario el hermano. Aún él cuando edificó con la mira de hospedar gente, de recibir a los hermanos. Se armó de camas, de cuchetas, de colchones, de frazada, todo para poder hospedar. Y decía, pastor, no sabe cómo extraño a los hermanos de Buenos Aires, cómo extraño a los hermanos de Tacuarembó. No sabe el deseo que tengo de verle a mis hermanos. ¿Por qué? Porque siempre que iban los hermanos, hospedaban ahí. Y para el hermano era un gozo, es un gozo y es una alegría. Es más, me mandó un mensaje diciéndome del gozo que había tenido de poder recibirlo junto con mi hijo en su casa. ¿Qué quiere decir? Que él puso en contraste lo que es tener comunión con la iglesia, que es compartir las cosas que tenemos en común, y lo que es vivir alejado de Dios. Y él escogió o vio que era mucho mejor tener comunión con la iglesia. ¿Me está comprendiendo? ¿Por qué le digo? Porque a todos en algún momento el diablo va a venir a trabajar en nuestro corazón y va a venir a trabajar en nuestra mente. ¿Para qué? Para que lo entreguemos a Cristo. Usted dice, sí, pero Judas fue uno solo. Hermano querido, Judas fue el que le entregó en aquellos días, pero la obra del diablo es la misma. Fíjese, cuando Judas recibió en el corazón el pensamiento, comenzó a albergar de entregar al Señor, de venderlo al Señor, el Señor ya comenzó a hablar. Por eso dice que estando reunido dijo que uno de ellos le iba a entregar, y sus discípulos se miraban unos a otros diciendo, ¿quién será? Pedro lo miró a Juan, que tenía recostada la cabeza sobre el pecho del Señor, y le dijo, vos que estás más cerca, preguntale. Juan le preguntó, y Jesús dijo, el que moja conmigo el pan en el plato, ese es el que me ha de entregar. Ahora, todo esto que dijo, no dijo para descubrirlo a Judas, sino para que Judas se diera cuenta que sus pensamientos estaban descubiertos, para que él revelara y dijera, sí, Señor, soy yo. Me ha venido el pensamiento, ¿sabes que he comenzado a albergar el pensamiento de que entregarte? Y si él hubiera revelado lo que estaba pasando en su corazón, el Señor le podía dar una salida y decirle, Judas, no sos vos, es Satanás que te quiere engañar, es Satanás que te quiere conducir a la muerte, que te quiere conducir a la perdición, es Satanás que quiere cortar la relación que tú tienes conmigo, de discípulo y maestro. Es Satanás el que te quiere apartar. Pero Judas no reveló lo que había en su corazón. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas, hermanos? Porque a todos nos va a acontecer y nos acontece. ¿Sabe las veces que me ha acontecido en mi corazón? Y aún lucho y tengo batallas. ¿Por qué? Porque el diablo sigue siendo el mismo y haciendo el mismo trabajo.
Pero nosotros tenemos que descubrir nuestro corazón con el Señor y tenemos que fortalecer nuestra relación unos con otros y la comunión que tenemos. Yo le doy gracias al Señor que nos está permitiendo en este tiempo comenzar un grupo. Somos muy pocos, pero hemos comenzado un grupo de hermanos no solamente a congregarnos, sino también a juntarnos en las mañanas para orar, usando la tecnología que tenemos, ya que el trasladarse a veces no es fácil, pero hoy por hoy hay una tecnología que nos permite reunirnos en una sala virtual y estamos usando eso para orar unos por otros, tener comunión. Un día un hermano trae una lectura y otro día trae otro hermano y luego oramos juntos. Pues todo eso, hermano, va fomentando la unidad, va fomentando el compañerismo, va haciendo que nos hagamos sensibles. ¿Por qué? Porque no hay manera que si yo estoy en una reunión de oración con usted o usted está conmigo en una reunión de oración, yo no sepa lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es por lo que va a pedir a Dios. ¿Cierto? Lo que usted esté viviendo es lo que le va a pedir a Dios, y al compartirlo con otros se va revelando lo que ya está pasando en el corazón. Y a medida que se fomenta eso y que se crece, comienza a haber una libertad y hasta abrimos nuestro corazón para contar cosas personales, para orar, para respaldarnos unos a otros. No es algo que se logra de un día para el otro, pero es algo que se logra si se trabaja en ello. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso estoy contento, porque hemos comenzado con algo que no es tan difícil, 3 días en la semana, con algo que no es tan difícil, que no nos implica movilizarnos, sino tener simplemente una conexión. Pero es un tiempo y que se va a ir tornando cada vez más valioso y cada vez más precioso, y que va a ir teniendo su fruto y va a tener su resultado. Fíjese cómo comienza el versículo 8, del cual hemos leído hoy, del capítulo 84 del Salmo. Jehová, oh Dios de los ejércitos, oye mi oración. ¿Cómo comienza la lectura que trajimos hoy? Oye mi oración. Quiere decir que la oración, cuando es oída, trae una respuesta. ¿Por qué los hombres invocan el nombre de Dios y oran a Dios? Porque sabe que lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Entonces, hermano querido, nosotros tenemos que mirar de que fomentar la unidad, fomentar la comunión, entender que en esta unidad y en este compañerismo es donde Dios envía la bendición, ¿no es cierto? Nosotros lo leemos, ¿cuántas veces lo hemos leído en la palabra del Señor? En el mismo libro de los Salmos, allí en el Salmo 133, verso 1. Mirá cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de la vestidura, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí es donde Dios envía. Por eso es que el diablo busca muchas veces cortar esta comunión, romper esta relación. ¿Para qué? Para que perdamos las bendiciones de Dios, para que pasen las bendiciones de largo. Le consulto, en los tiempos en que el juicio estaba cayendo en la tierra de Egipto, en los tiempos en que el juicio estaba cayendo sobre los hogares de los egipcios, trayendo muerte a todo primogénito, ¿qué cree que hubiera pasado si no estaba la señal de la sangre en alguna de las casas de los hebreos? Le hubiera caído la maldición. Así, cuando no están las evidencias de Cristo en nuestra vida, en vez de recibir la bendición, recibimos la maldición. ¿Y cuáles son las evidencias de Cristo? De la manera en que Dios me ha amado, así yo os he amado a vosotros. Este mandamiento os dejo, amaos unos a otros. Esas son las evidencias de Cristo.
De la manera en que Dios me ha amado, así yo os he amado a vosotros. Y este mandamiento os dejo, amaos unos a otros. Si las evidencias de Cristo no están en nuestra vida, si nosotros no hacemos parte de una comunidad de fe, si nosotros en nuestro corazón no decidimos que estar en comunión con los hermanos, que son el cuerpo de Cristo, que son ese edificio espiritual, si hoy yo tengo que decir, mejor me es un día estar en tu casa, tengo que decir, mejor me es un día compartir con mis hermanos, que estar 1000 días sin compartir con ellos. Sin embargo, ¿cuánta gente que un día estaba compartiendo estas cosas, hace tiempo que ya no comparte? Hace tiempo que ya no comparte nada de estas cosas. Y lo único que comparte con la gente del mundo o comparte las cosas que son vanas. Pero de las cosas de Dios no comparten nada. Yo los griegos les conozco. Sé lo que compartían, sobre todo hoy por hoy con la expansión de las comunicaciones a través de las redes sociales. Sé lo que compartían, había gente que todos los días compartía una porción, compartía una meditación, compartía un flyer con una imagen espiritual. Y hoy lo miran y no comparten nada. ¿Por qué? Porque en su corazón no clamaron al Señor en el momento en que Satanás vino a trabajar, a ponerle una idea, a ponerle un pensamiento. No clamaron al Señor, no abrieron el corazón con otro y decir, ¿por qué no oras por mí, hermano? O pastor, ¿por qué no oras por mí? Porque tengo esta lucha, sabe que estoy en mi corazón batallado, hay algo que me está arrastrando a querer alejarme. Entonces podría haber venido la salida, claro que sí, que viene la salida. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora miramos, leíamos el Salmo 133, ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, ¿cierto? Y mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hebreos capítulo 2, verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Esto hablando el autor de los Hebreos referente al Salmo 22, verso 22. Y el Salmo 22 es un salmo profético que habla al respecto del Señor Jesucristo. Lo mismo que el Señor Jesucristo dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí yo estaré, estaba anunciando lo que el Salmo 22 ya hablaba al respecto de él. En medio de la congregación, ahí estaré, en medio de mis hermanos, ahí estaré y anunciaré tu nombre y la congregación te alabará. ¿Y congregación qué es sino iglesia? Y 2 o 3 que son sino iglesia. Por eso es que son cosas que nosotros tenemos que meditar, hermano, y no nos tiene que extrañar la lucha, no nos tiene que extrañar el combate, ni lo tenemos que mirar como algo que no lo puedo compartir esto con otros, porque a todos nos ha pasado y nos pasa, y lo tenemos que compartir y tenemos que orar unos por otros. Dice, entre tanto que veis que aquel día se acerca, estimulaos unos a otros a las buenas obras y al amor, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que para no dejar de congregar tiene que haber alguien que me estimule. ¿Por qué el Señor nos está hablando estas cosas? Porque viene la lucha, muchas veces viene, pero esta palabra viene para estimularnos, para que entendamos de dónde viene la lucha, por qué viene la lucha y cuál es la gracia que nosotros recibimos al ser insertados en el cuerpo de Cristo y estar formando este edificio santo que es la iglesia, el cual es morada de Dios en el Espíritu, porque ahí es donde Dios envía salvación y vida eterna, y ahí es donde el Señor anuncia el nombre de Dios.
Y esto acá tenemos que entenderlo, porque ¿qué significa que Cristo anuncie el nombre de Dios? Tiene que ver con la oración. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid en mi nombre al Padre y Él os dará. Porque todo lo que pidiereis en mi nombre, Él lo hará. Cuando nosotros oramos, no oramos nuestro nombre, oramos en el nombre del Señor. ¿Y quién es el que confirma que ese nombre tiene poder? Dios. ¿De qué manera lo confirma Dios? Concediendo, dando, bendiciendo, enviando su favor, enviando su bendición, concediendo su gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estas son cosas para meditarlas, para darle el valor que ellas tienen, entendiendo, hermano querido, y entendiendo, hermana querida, que esto tiene un valor. Mire, ¿sabe cuántas personas le vino la lucha, le vino las dificultades y se quedaron sin el entendimiento porque buscaron resolver ellos por sí mismos, alejados de la iglesia, y dijeron, no, me voy a tomar un tiempo para meditar? Hay gente que tuvo una lucha en la congregación, o tuvo un problema, tuvo una dificultad, y en vez de permanecer en la congregación para que Dios se esclarezca, dijeron, no, me voy a apartar un tiempo, me separo un tiempo, no me separo de Dios, pero voy a ver qué pasa. Y se quedaron así. Y el que pasa, lo único que pasó fue el tiempo, y lo único que se fue perdiendo entendimiento, se fue perdiendo sabiduría, se fue perdiendo crecimiento, se fue perdiendo gracia, se fueron perdiendo bendiciones. ¿Y quién las perdió? El que se alejó. ¿Por qué? Porque se alejó por voluntad propia. Ahora mire lo que dice el Salmo 73. Salmo 73. Verso 17. Vamos a leer el verso 17. Hasta que entrando en tu santuario, en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál era el conflicto? Para que entienda el conflicto, fíjese en el verso 3 del capítulo 73 de los Salmos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabaja como los otros, como los mortales, no son azotados como los demás. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. Aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijere, yo hablaré con ellos. He aquí la generación de los hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en tu santuario, entendí. Se había empezado a deslizar. ¿Por qué? Porque había comenzado a andar por vista. Las situaciones que pasaban a su alrededor le comenzaron a perturbar, le comenzaron a afligir. Porque decía, ¿cómo puede ser esto? No le temen a Dios, son impíos y todo le va bien. Y yo que busco limpiar mi corazón, hacer lo que es agradable a Dios, estoy lleno de dificultades. Entonces es en vano buscar a Dios, es en vano confiar en Dios. Se había comenzado a deslizar, hasta que entrando en tu santuario entendí el fin de ellos. Hermano, cuando nosotros tenemos comunión y entramos a la presencia de Dios en esa comunión,
en donde compartimos la común fe, viene una palabra, viene un entendimiento a nuestras vidas, que nos saca de la situación en la cual estamos. Pero si yo me enorgullezco en mi corazón y digo, no, me voy a tomar un tiempo, voy a distanciarme, a ver qué pasa, mirar de afuera, a ver si las cosas cambian. Y lo único que va a cambiar es para mí. Pero todo lo demás no va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que yo veo, lo que está delante de mis ojos, es lo que el diablo quiso mostrarme. Y me lo mostró y me lo va a seguir mostrando para que yo no confíe en nadie. Yo le escucho muchas veces. Hay hermanos que me dicen, yo ya no confío más en los pastores. No, ir a las iglesias, mirá fulano, mirá mengano. Sin embargo, la iglesia no es una institución humana. No es una organización de los hombres. Y los pastores, si bien hay falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y maestros, pero no podría haber falsos si no hubieran verdaderos. Me pregunto yo, si el billete de $100 no existiera, ¿qué valor tendría un billete falso de $100? Ninguno, ¿no es cierto? Entonces, si no existieran los verdaderos pastores, los verdaderos apóstoles, no tendría ningún valor los falsos, porque nadie los valoraría, porque no tendría ningún sentido para sus vidas. Pero existen los falsos, ¿por qué? Porque están los verdaderos. ¿Y dónde están? En la iglesia, porque el que descendió y ascendió es el que estableció en la iglesia. Entonces, ¿qué debo buscar yo? Permanecer en la iglesia. Decidir en mi corazón, como el salmista, mejor me es un día en tu casa que 1000 fuera de ello. Mejor es un día en la puerta que 1000 fuera de ellos. Amén. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual viniera a nuestras vidas mediante la unción y el poder del Espíritu Santo, para traernos un entendimiento en cual sea tu buena voluntad para nosotros. Y hoy hemos recibido, Señor, la instrucción en cuanto a tomar decisiones en nuestro corazón, Señor. Sabemos que hay luchas, que hay cosas que nos batallan y que se presentan en nuestras vidas como una dificultad para que no continuemos avanzando en el camino de la fe, Señor. Pero sabemos que también en la comunión de los unos con los otros encontramos el estímulo, el amor y la fuerza para seguir adelante, y es ahí en donde tú envías la bendición. Por eso el perseverar, permanecer, Señor, en la comunión con los hermanos, me es bueno, Señor, porque me fortalecerá para yo también determinar en mi corazón, como determinó el salmista, decidir con firmeza, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ello, mejor me es un día a la puerta que 1000 fuera de ello. Por lo que te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre de... Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino,
la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,